Vamos a leer Lucas, si tienen Biblia ahí o celular o lo que puedan tener su Biblia, Lucas 23, verso 18. Lucas 23, verso 18. Dice, mas toda la multitud dio voces a una diciendo. Este pasaje es, Jesús ya estaba encarcelado, estaba ante Pilato y lo estaban enjuiciando. Y Pilato no encontró culpa en Jesús, y aquí donde viene la gente pidiendo otra cosa. ¿Ya? El verso 18. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición es por alboroto, ¿ok? Barrabás se dice que era de la secta de los celotes, que eran los que querían hacer un golpe de estado, podríamos decir, una revuelta en contra de Roma. Y él estaba encargado como de esto, de esta secta, o era parte de esta secta. Entonces estaba encarcelado por hacer alboroto en la ciudad y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos intentaban a grandes voces diciendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Quiero que tengan esto, lo retengan en su mente. Atento acá. Pablo, ¿puede prender el 1 del ventilador? ¿Sí? El 1, el arriba. No, el de abajo. Más abajo. El otro. Ese mismo. Quiero que tengan estas cosas en su mente. Soltaron a Barrabás, que estaba en la cárcel y habían sido enjuiciados por homicidio. Luego dice, bájalo un poquitito. Y dice que y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Soltó a Barrabás y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. En otra versión dice que entregó a Jesús para que hicieran lo que quisieran con él. ¿Ok? Tengan esas dos cosas que al final vamos a ver esto. ¿Por qué este pasaje? Porque aquí la gente estaba decidiendo si soltaban a Jesús o a Barrabás. Hay algo muy interesante que dice que toda la multitud gritaba, suelten a Barrabás. En las películas nos muestran que hay algunos que gritaban por Jesús y otros que gritan por Barrabás. No sé si han visto por lo menos la Pasión de Cristo, que sale, suelten a Jesús, y otro a Barrabás. Pero aquí la palabra no dice eso. Dice que toda la multitud gritó, suelten a Barrabás. ¿Okay? También es interesante eso, que los vamos a ir hablando. Pero quiero que nosotros podamos entender que toda nuestra vida, todos los días, tú tomas decisiones. Todo el día o toda tu vida es conforme a decisiones. Si tú llegaste acá, es conforme a una decisión. Si tú ayer pasaste unas situaciones desde el día hasta la tarde o hasta la noche, fue tomando decisiones. Por ejemplo, tenemos que hacer almuerzo, decido barrer, decido salir, decido enojarme, decido acostarme a cierta hora. Todo es una decisión. ¿Cierto? Y aunque tú no decidas, estás decidiendo. ¿Cierto? No quiero tomar una decisión. Eso es estar decidiendo, no querer tomar una decisión. Toda nuestra vida es conforme a decisiones. Pero
la gente, o hay dos tipos de gente que siempre toman decisiones. Toda la gente toma decisiones, pero quiero hablar de que hay gente que puede ser libre para tomar decisiones y otra gente que es esclava y conforme a esa esclavitud toma decisiones. Porque siempre la decisión es conforme a la vida que tú portas. Y la palabra dice que hay dos clases de personas que pueden tomar decisiones en libertad. Y hay otra clase de personas que toman decisiones conforme a la esclavitud. Los vamos a ir hablando, porque hay gente que te dice, no, yo soy libre de tomar mis decisiones. No, tú no eres libre de tomar tus decisiones. Tú tomas decisiones conforme a la vida que está en ti. O aquella vida que te gobierna. Y hay dos tipos de vida que te gobiernan. O que gobiernan al mundo. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Entonces está la primera categoría, que son los que son libres, y la segunda categoría, que son los que están en esclavitud, que no saben que están en esclavitud y creen que pueden tomar decisiones de acuerdo a su parecer. ¿Ok? Entonces la palabra dice que Adán fue la primera persona, no dice que fue la persona libre, sino que podemos ver que él era libre. Cuando Dios lo creó, era espíritu, alma y cuerpo, y él podía conversar con Dios, él podía tener una relación con Dios o una comunión con el Señor. Dios venía y se iba, él era libre. ¿Por qué? Porque Dios le dio, ¿cierto?, ciertas normas, ¿cierto? Le dijo fructificad, gobernad, y él era la cabeza de la creación. En Génesis 1, cada vez que tú lees cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando hizo la división de los mares, o de la tierra y el mar, o de las expansiones, que creó los animales, creó los árboles, él dice, en cada pasaje, dice que cada vez que creó, era bueno. Y llegó la tarde y Dios vio que era bueno. Pero cuando creó al hombre, dice que fue bueno en gran manera. Podemos ver que la creación es buena, pero sin la manifestación del nombre de Dios, queda hasta buena, pero cuando se manifiesta el nombre de Dios, es buena en gran manera. ¿Ok? Entonces la creación se completa en el día sexto cuando Dios creó a Adán. Y dijo Dios, y reposó, porque pudo ver la cabeza de la creación, que era el hombre. Dice la palabra que el hombre es cabeza de la creación. Y Dios pudo descansar. Pudo decir, ¿puedo en quién reposar? Que es Adán. Entonces toda la creación ahora es buena en gran manera. Ahora ocurrió algo. Ahora, ¿por qué Adán podía hacer lo que Dios le decía? Porque él era libre y él podía tomar decisiones en su libertad. Él no era esclavo para tomar decisiones. Él no era esclavo para decidir comer el fruto prohibido. Él decidió en su libertad. No sé si me hago entender. Hay una cosa que dice en la palabra que somos atraídos conforme a nuestras propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres atraído conforme a tus propios deseos. Aquel que quiere matar, para él es un deleite matar, porque es atraído conforme a esa manifestación de pecado. Aquel que es mentiroso no puede dejar de mentir. De hecho, para la psicología es una patología, ¿cierto? Y hay mentirosos que se creen sus propias mentiras. Hay personas que son chismosas, ¿cierto? Y no pueden dejar de inventar. Y encima le agrandan más ¿cierto? Le dicen, oye, la pastora Jocelyn vino con un zapato negro. Y ella le puso, vino con un zapato negro y con alitas. Y le añaden más cosas porque es su esencia. Estoy dando un ejemplo burdo, pero quiero que se logre entender las personas que son chismosas, ¿no? Que no pueden estar sin generar un cagüín. En chileno, un cagüín, un problema. Y les gusta eso. Siempre te están trayendo la última noticia. Porque son atraídos conforme a su propia concupiscencia. Pero Adán no era atraído a su concupiscencia, sino que él decidió comer del fruto prohibido. ¿Ok? Porque la palabra dice que esa creación era buena en gran manera. O si no hubiera dicho, era buena. Hice al hombre y siguió siendo buena. Pero cuando apareció el hombre fue todo bueno en gran manera. Entonces, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, cuando el hombre come el fruto prohibido,
la creación cae, la creación se degrada, la creación cae a lo más bajo que podía caer junto con el hombre y fue atada a un gobierno, que la palabra dice el gobierno del pecado. Fue atada a eso. Y el mundo entero y las generaciones fueron atados a ese pecado. Entonces la tierra dejó de ser buena y como el hombre perdió la comunión con el Señor y murió en su espíritu, ya la creación dejó de ser buena en gran manera. ¿Vamos a entender? Entonces, pero en Romanos capítulo 8 dice que la creación gime por la manifestación de los hijos. La creación gime por tu manifestación y por mi manifestación. ¿Por qué hoy día los hijos de Dios pueden manifestarse? Porque cuando Adán pecó y cuando Adán vendió el título de dominio de la tierra a Satanás, eso es lo que hizo en el huerto. Él vendió su título de dominio, la autoridad y el gobierno que el hombre tenía por la autoridad de Dios que le había dado, él lo vendió a Satanás. Y el hombre fue degradado. ¿Ok? Y el hombre fue puesto bajo sujeción, fue gobernado por el pecado, fue gobernado por el príncipe de las tinieblas, que dice la palabra, y le entenebreció los ojos. Les entenebreció el entendimiento. ¿Ok? Entonces ya la creación no podía vivir en libertad, sino ya era sojuzgada, era gobernada. Quiero que quede eso claro, que la tierra cayó en un gobierno y ya dejó de ser libre. El hombre ya no tenía autoridad sobre las bestias, sobre la creación, sino que ahora todo se mezcló. Y las bestias ya ahora estaban sobre el hombre, todo estaba en caos, todo fue degradado, todo fue perdido por consecuencia de esto. Pero en el plan eterno de Cristo, o en el plan eterno del Señor, Cristo viene a recuperar lo que el hombre había perdido. Sé que esto tal vez lo entendemos, pero quiero entrar en esta base para poder entender lo que vamos a ir hablando. Entonces, Cristo vino a recuperar lo que el hombre había perdido. Y él cuando murió, fue sepultado y resucitó, él hizo algo legal en la cruz. Él cumplió todo lo que el hombre no podía cumplir, todo lo que tú y yo no podemos cumplir, todo lo que fue perdido desde el huerto hasta esa fecha. Jesucristo pagó ese precio y pagó también el futuro de las generaciones. ¿Ok? Entonces fue todo juzgado y fue todo limpiado por medio de la sangre de Cristo. Todo fue restaurado por Cristo, dice la palabra. Entonces dice que él, cuando él resucita, se crea la iglesia. Él tiene ahora hijos, que somos tú y yo. Cristo dejó de ser el unigénito, el único hijo de Dios, para ser el primogénito, el primero de muchos hijos. Y dice que Él les dio autoridad a la iglesia, Él les dio autoridad a su cuerpo, Él les dio autoridad a sus hijos. Por eso dice la palabra que nosotros no fuimos engendrados por medio de carne ni de sangre, sino que fuimos engendrados por voluntad de Dios, por medio del Espíritu Santo, y que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, todo ahora está en ti. Ahora ya no eres esclavo del pecado, sino que tú eres libre por medio de Cristo Jesús. ¿Lo van entendiendo? Quiero que leamos Génesis 28:10. Para que podamos también entender esto. Génesis 28:10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo estaba en el cielo, tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella.
Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Dónde estaba Jehová? En lo alto. En el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Quiero que entiendan esto. Jacob estaba durmiendo y él tuvo un sueño donde ángeles subían y bajaban, pero Dios estaba en el cielo, arriba. Ahora quiero que podamos ver esta diferencia con Juan 1:43, cuando Jesús se le aparece a Natanael y dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Quiero soltarte esto. Cosas mayores que estas verás. Tienes que estar preparado para ver cosas mayores. Amén. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto. Jacob vio el cielo abierto. Jesús le está diciendo, de ahora en adelante verás el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden. Jacob en el sueño vio ángeles que subían y descendían. Y le dice que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, la misma visión, pero ahora la diferencia es que Dios estaba encarnado en Jesús. Atento acá, por favor. Estaba encarnado en Jesús. Entonces Dios ya no estaba en el cielo, sino que Dios hombre estaba en la tierra. Por eso Jesús le dice, Natanael. Yo creo que Natanael entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Le estaba haciendo referencia a lo que había visto Jacob. Jacob vio esto y vio a Dios en los cielos. Pero ahora verán mayores cosas porque ahora yo estoy en la tierra. Por ende, cuando Jesús le dice mayores cosas verás porque los cielos van a ser abiertos, ángeles van a subir y descender sobre el Hijo del Hombre, quiero que ahora lo tomemos cuando Jesús murió, fue sepultado y tuvo resurrección y a la iglesia le dio su vida. Entonces, en ti está la vida del Hijo, está la vida de Cristo. Donde tú estás, hay algo ocurriendo en lo espiritual. Porque Cristo está dentro de ti. Entonces, donde tú estás, aquí, atento, no se distraigan con... Sí, no se distraigan acá. Se va riendo. Jesús está dentro de ti. La vida de Cristo está dentro de ti. Entonces esa palabra, por eso Jesús le dice de ahora en adelante, no le dice ahora, de ahora en adelante van a haber cosas mayores. De hecho Jesús le dice a sus discípulos, cosas mayores ustedes harán, porque yo ya no voy a estar afuera, sino que voy a estar dentro de ustedes. Entonces todo lo que yo hago, ustedes lo van a hacer en mayores cosas. Quiero que vayan entendiendo esto. Toda nuestra vida es tomar decisiones. Pero hubo un momento, o dice la palabra, o podemos ver que Adán era libre y pudo decidir cosas. Pero cuando él pecó, subyugó a toda la creación a ser esclava del pecado. Por ende, tú y yo, antes de Cristo, estamos en delito y en pecado, estamos gobernados en ello. No podíamos ver claramente el panorama porque nuestra mente estaba entenebrecida, ¿ok? Pero por medio de Cristo, al recuperar esto por nosotros, Él te dio la libertad. Por eso la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, cuando Cristo murió, la creación, por eso la creación gime, para la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando tú te manifiestas como un hijo de Dios, cuando tú bendices, cuando tú hablar es de bendición y no de muerte, como dice el libro de Santiago, que en nuestra boca está el poder para declarar vida y para declarar muerte, para declarar bendición y maldición.
Cuando tú declaras bendición sobre la situación que tú estás viviendo, cuando tú te manifiestas la vida que porta, no la vida corrupta que está en ti, que te va a decir que todo va a salir mal, sino lo que Dios te está diciendo y tú dices, aunque mis ojos puedan ver que todo está al revés, yo en el nombre del Señor declaro que Dios tiene el control y que todo va a ser resuelto por medio de su palabra. Cuando eso ocurre, el mundo espiritual actúa. Entonces vuelve a generarse que ese entorno es bueno en gran manera. Cuando tú tienes una situación con tu hijo, en tu casa, una situación adversa y tú sigues declarando que todo está mal, ¿por qué esto ocurre? En vez de declarar Dios tiene el control, cuando tú declaras Dios tiene el control, esa situación se vuelve buena en gran manera. Porque tú eres un hombre, una mujer que está entendiendo que donde tú estás, hay ángeles subiendo y bajando y hay una manifestación de Cristo a través de tu vida. Por ende, la creación gime por ti para que manifieste la vida de Cristo que está en ti, porque ella quiere volver a ser buena en gran manera. ¿Te das cuenta o no? Tu casa, tu entorno necesita que sea bueno en gran manera. Mi casa necesita que yo hable fe, porque se vuelve bueno en gran manera. Los ambientes son restaurados, los ambientes cambian. ¿O no? Cuando tú tienes discusión en el ambiente, algo ocurre en el ambiente y todo anda tenso. Pero tú cuando puedes pedir disculpas, cuando puedes pedir perdón, cuando oras al Señor, cuando rindes todas las cosas al Señor, algo ocurre en el ambiente. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual anhela que todo sea bueno en gran manera. Amén. ¿Me van siguiendo, no? Entonces, todo en tema de decisión. Decido actuar bajo la situación, decido hablar lo que siempre hablo o decido hablar la palabra. ¿Te das cuenta, no? Y cuando tú hablas la palabra y declaras la palabra, todo es bueno en gran manera. Amén. Di conmigo, como Cristo está en mí y su vida se manifiesta en mí, el lugar donde yo estoy es bueno en gran manera. Amén. Y si es bueno en gran manera, ¿qué debe ocurrir? Dios habla, Dios se mueve, Dios redarguye, Dios puede sanar, Dios empieza a manifestarse, porque el lugar es bueno en gran manera. Todo empieza a sujetarse al dominio del Señor. Ahora, si tú quieres que tu casa se empiece a sujetar al dominio del Señor, empieza a hablar la palabra. Porque ahí va a empezar a ser todo bueno en gran manera. ¿Ok? Porque van a haber situaciones, claro, que van a ser fome, que van a generarte tristeza. Pero ahí está la decisión de decir, yo declaro que Cristo está en control. Yo declaro que soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Entonces tú declaras a la nube de testigos, como dice la palabra, que ese lugar, aun a pesar de las circunstancias, es bueno en gran manera. Este lugar es propicio, esta situación es propicia porque Cristo está creciendo en mí, porque ahora estoy hablando la palabra, no estoy hablando lo que ayer estaba diciendo, sino que estoy hablando la palabra y puedo decir que esto es bueno en gran manera. Porque puedo declarar que todas las cosas me ayudan para bien a aquellos que son llamados conforme al propósito. ¿Te das cuenta, no? Entonces tú empiezas a ver que todas las cosas que Dios te está metiendo o que Dios está permitiendo en tu vida es para que tú puedas declarar la palabra, puedes ser un hombre, una mujer espiritual, para que ese lugar se vuelva bueno en gran manera. Amén. Entonces hay dos clases de personas. Adán fue libre hasta que pecó. Y ahora la iglesia o el cuerpo de Cristo es libre. Pablo, tú eres libre. Tú eres libre de las situaciones mentales, de las situaciones de tu físico, de las situaciones que te rodean en tu hogar. Tú eres libre de eso. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Tú eres el hombre que va a generar que en tu casa suban ángeles y bajen ángeles. Porque ahora Cristo está dentro de ti. Y donde tú estás, los cielos están abiertos. ¿Te das cuenta, no? Entonces todo lo que tú declaras puedes transformarlo en una maldición o en una bendición, pero en ti está el poder para que todo ese lugar se vuelva bueno en gran manera. Amén. Lo mismo Ángel, lo mismo Karina, lo mismo Alfredo, los que están conectados, lo mismo. Poder declarar la palabra. Amén.
Y la palabra te va a traer paz, te va a traer gozo, porque todo se va a alinear a Cristo, no a la situación. Amén. Entonces, la gente que no tiene a Cristo es gobernada conforme a su concupiscencia, es gobernada bajo el pecado. Es así. Ellos creen que porque puedo ir a tomar, porque soy libre y tomo la decisión de ir a tomar. No, tú eres esclavo. Porque en algún momento tú no vas a poder decidir no ir a tomar. ¿Ok? O ir a emborracharte. Tú tienes que llegar a emborracharte. Tú tienes que llegar a hacer tal cosa. Porque no hay un límite. Porque tú eres tan libre que puedes hacer lo que tú quieras. Y no es así. Tú estás haciendo las cosas porque hay algo que te gobierna. Si hay una situación, no sé, la gente X, le pegan en el hombro, no sé si han visto en esto que en la calle la gente anda agresiva, los que andan manejando andan agresivos, porque es lo que los gobierna. Es que andan estresados, lo gobierna el estrés. Ellos no pueden decir, aunque ande así, no voy a pelear. Yo conocí a alguien que él andaba en el vehículo con un bate. Entonces, cualquier situación que él pasaba, él sacaba el bate. Y una vez le quebró un vidrio a una micro. O sea, a ese nivel, y él lo contaba como, no, o sea, a mí no me achicó a nadie. Era lo que él le gobernaba. ¿Me entiendes? ¿No? Porque imagínate, todos andamos así. Hoy día vemos, por una moneda te pueden matar, porque es la vida que te gobierna. Por una situación en tu matrimonio, queda la patada. La gente se divorcia. No, es que no fuimos, no se pudo, y llevaban 2 meses casados. Y yo conocí a alguien también que me decía que al año 7 de casado era como el tiempo decisivo en que si el matrimonio se separaba o no se separaba. Y justo yo iba a cumplir 7 años, me dejó, pero súper motivado. Y yo decía, ese es el pensamiento de la gente. Eso se mueve en el mundo, porque hay pensamientos que gobiernan a la gente. Hay pensamientos que gobiernan a la juventud. Hay pensamientos que gobiernan. Hay un mundo que gobierna las situaciones. Hay hasta en sectores espíritus que gobiernan. Entonces tú ves sectores de prostitución, sectores de drogadicción, sectores donde la gente es agresiva, una familia agresiva, una familia que tiene problemas y pasan en problemas, porque hay un espíritu que gobierna, que ellos no entienden. Pero Cristo te puede hacer libre de eso. Y Cristo te ha hecho libre de eso. Para los que tienen a Cristo, somos libres. Amén. Y si tú no tienes al Señor, Cristo te puede libertar de eso. A eso vino Cristo, a libertarnos. Amén. Entonces, 1 Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria al Señor. Por medio de Cristo está la vida. No por medio de salir a un carrete, a un sector o comer un chocolate para saciar la ansiedad. ¿Ah? Uno se ve eso, quiero comprarme un helado para salir de esta situación, o quiero salir a comprar, quiero salir a dar una vuelta para desestresarme, para tomar aire. Cristo te da eso. No estoy diciendo tal vez que nos salga a dar una vuelta, sí, también podemos dar una vuelta, pero la vuelta no es mayor que el Cristo que tiene. O sea, si nosotros tenemos que comer un chocolate para ser saciados y sacar nuestra necesidad, es porque Cristo no es suficiente en nuestra vida. Cómete un chocolate porque lo disfrutas, no porque te tranquiliza. La oración te tranquiliza, la adoración te tranquiliza. Amén. Porque nosotros tenemos que entender eso. Es la decisión. ¿Decido que el chocolate sacie mi necesidad o decido que Cristo sacie mi necesidad? Amén. Siempre todo es base a una decisión. Y Juan 8:31, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, tenemos que entender, tú eres libre. Los que tienen a Cristo somos libres, porque conoceréis la verdad y la verdad es Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y conoceréis a Cristo y Cristo te da verdaderamente libre. O sea, si Él está diciendo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, o hay un pasaje que dice verdaderamente libre.
Y si tenemos que ser verdaderamente libres es porque hay una libertad que es falsa. Realmente no eres libre. O la palabra dice que Dios da paz que el mundo no da. O sea, hay una paz que es falsa y hay una paz que es verdadera. ¿Te das cuenta? Entonces la gente dice, oh, puedo tener paz. O la gente te pregunta, ¿cómo puedes tener paz en medio de esta situación? Es que es Cristo. Yo en tu situación estaría destrozado. Es que tu paz no es la misma paz que yo tengo. Entonces puedo tener tranquilidad a pesar de que estoy con nervios, tengo, igual de repente me da temor, pero Cristo gobierna eso en mi vida y puedo tener paz. ¿O no? Amén. ¿Vamos bien? Y en la palabra tenemos diferentes personajes que fueron viviendo, tenían esta situación en que vivían en libertad, pero a la vez vivían en esclavitud. ¿Cómo es eso? Antes que el Señor muriera tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, tenemos a Enoc, tenemos a Noé, que dice que el Espíritu Santo venía sobre ellos, ¿cierto? Y ellos tomaban decisiones. Y luego el Espíritu se iba y ellos seguían con su vida. Imagínate cuando tú adoras al Señor y puedes estar todo el día con el Señor, pero ellos tenían al Señor y después se iba. Y volvía ese gobierno, esa esclavitud y esa desesperación a su vida. Hoy día nosotros no deberíamos vivir así porque tenemos que entender que somos libres. Pero ellos venían al Espíritu y se iba. Entonces Noé, cuando Dios le dijo, haz un arca, y yo creo que el Señor me hubiera dicho a mí, le digo, estáis loco. ¿Cómo te voy a hacer un arca? Pero si hubiera venido el Espíritu del Señor sobre mí, hubiera abierto mis ojos y hubiera visto el arca. Nunca había llovido. Noé vio llover. ¿Te das cuenta? Porque el Espíritu le hizo ver y dijo, ok, voy a hacerlo porque lo vi. El Espíritu se fue y él tuvo que ser constante a lo que el Espíritu le había hablado. No sé si me hago entender. Entonces él iba, predicaba, con el Espíritu de Dios predicaba, viene el diluvio, va a llover, arrepiéntanse, entren al arca por medio del Espíritu. Yo creo que después el Espíritu se iba y decía que estoy hablando, si todavía no llueve. O estoy haciendo un barco que se demoró no sé cuántos años en hacer un barco, no me recuerdo, en hacerle el arca. Y la gente se burlaba de él. Imagínate, no estaba el Espíritu. Él no, ahora no podía decir, Señor, mira, se están burlando de mí, y el Espíritu inmediatamente te dice, tranquilo. No, él estaba martillando el arca y la gente se burlaba. ¿Qué así si no tenía a Dios? Pero cuando venía Dios, podía tener paz. No sé si me hago entender. Moisés, la gente está en el mar y la gente le está diciendo, nos trajiste aquí a morir. Me imagino que Moisés en su momento se desesperó y dijo, voy a orar a ver qué Dios quiere hacer. Vino el Espíritu de Dios y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? No te dije que con lo que tenías en tu mano o con este báculo ibas a hacer mis milagros. Ay, pero que estaba en el Espíritu, pero cuando él se fue se le olvidó. Entonces nuevamente Dios le dijo, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Qué tienes en tu mano? Con eso abre el mar. Y por medio del Espíritu abrió el mar. Yo creo que después el Espíritu lo dejó. ¿Qué hice? ¿Cómo fue posible esto? ¿Te das cuenta cómo ellos vivían esta dualidad? Pero aún así amaban al Señor. Se rendían al Señor. Ahora la diferencia de nosotros es que lo tenemos todos los días y no le buscamos así. No le amamos ni le atesoramos. Y a veces hasta decimos, me gustaría haber estado en los tiempos de Abraham y ver. Hoy día es mayor porque Cristo está dentro de ti. De hecho, Abraham no es mayor que nosotros. Nosotros somos mayores que él porque tenemos a Cristo. Yo creo que si pudiéramos hablar con Moisés, con Abraham, Abraham no hubiera dicho cuánto hubiera dado por estar en tu posición. Porque él dice que él vio, pero nunca llegó. Abraham dice que, Jesús dice, Abraham vio mis días y se alegró. Él lo vio, pero él no lo tuvo dentro. De hecho, él llegó a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, cuando Abraham llegó, y él se sentía extranjero. Todavía él no era saciado. Porque él entendía, no, esta tierra no es Cristo. Y esto es sombra y figura, pero no es la sustancia que yo necesito. Pero nosotros queremos ser como Abraham. Siendo que Abraham, ¿cuánto daría por haber estado en nuestra posición? De que Cristo
está en nosotros. Yo creo que si pudiéramos hablar con ellos, nos dirían, no, yo vi, tú lo tienes todos los días y no lo buscas, no lo tomas en cuenta, lo buscas para tus problemas. Yo trataba de buscarlo todos los días. Abraham, donde iba, levantaba un altar y adoraba al Señor. ¿Te das cuenta, no? Pero ellos vivían en esto. Pero aún así tomaban decisiones. Voy a tal vez la próxima vez vamos a hablar de esto que tuvo Moisés. Dice el apóstol Pablo que nosotros seguimos las pisadas de Abraham. Entonces todos nosotros pensamos, oh, las pisadas de Abraham, el padre de la fe. Entonces nosotros tenemos fe y somos hombres de fe y seguimos las pisadas de Abraham conforme a eso. Es más profundo. Si tú lees la historia de Abraham, somos idénticamente Abraham. Idénticamente. Tal vez para la próxima vez lo vamos a ver cómo se asemeja Abraham a nosotros. Para nosotros ahora entender, seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham. Porque se asemeja a nosotros. Se asemeja. En los errores que tú cometes, Abraham también lo cometió. En los pensamientos que a veces nosotros tenemos, Abraham también los cometió. Amén. Quiero avanzar para no extenderme tanto, para que no perder a Pablo. Y quiero volver a lo que hablamos al principio, que dice en Lucas 23:18. Quiero que retome lo que yo te había hablado. Dice que la gente clamó por Barrabás. Y tenían a dos personas, Jesús y a Barrabás. Entonces Pilato dice, ¿a quién queréis que suelte? Y toda la gente pidió suelta a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Alguien que estaba encarcelado y que era un homicida. O sea, mataba personas. Barrabás representa la carne. Barrabás representa tu carne. Y Jesús representa tu espíritu, o el espíritu. Barrabás es el hombre que está encarcelado, que decide bajo el gobierno del pecado, y es un homicida, que todo lo que tú decidas en él te va a traer muerte. Todos los días. Al igual que en este pasaje, o aquel tiempo que pasó, nosotros decidimos, ¿a quién quieres soltar? ¿A Barrabás o a Jesús? Es una decisión. ¿A quién le vas a dar autoridad tú para decidir en tu vida? ¿A tu carne o a Jesús? Ahora, pregúntate a ti y responde, o yo te pregunto y tú respondes. En el día, ¿cuántas veces le das autoridad a Barrabás? ¿Cuántas veces en tu vida sueltas a tu carne y dejas que tu carne tome decisiones por ti? Hay decisiones súper básicas. ¿Pero quién las toma? ¿La mujer o el hombre del espíritu? ¿O Barrabás, el hombre de la carne? Siendo que tú ya no eres esclavo. Tú ya no eres gobernado por la carne. Ya no eres gobernado por el pecado. Pero nos decidimos ser gobernados nuevamente por el pecado. Y amamos eso. Amamos eso. Algo básico. Cuando vamos a leer la palabra, ¿a quién le haces caso? ¿Al espíritu o a la carne? Entonces, vemos esta situación. Hasta tal vez podríamos haber dicho, yo si hubiera estado allí, hubiera gritado por Jesús. No, porque todos los días tú gritas, yo quiero a Barrabás. Suelta al asesino, suelta la carne. Y a Jesús, crucifícale. Todos los días pasa eso en nosotros. Entonces, hay gente que dice, dentro del mundo evangélico, yo creo en Dios, pero a mi manera. Creen en Dios. Por eso Pilato dijo, en esa versión que me gustó, que decía, y soltó a Jesús y se lo entregó, o le entregó a Jesús para que hiciera lo que quisieran con él. Entonces, la gente cree que Jesús es alguien que tú puedes hacer lo que quieres con él. La gente cree eso con Jesús. Con el Cristo de gloria, creen todavía que Jesús es el carpintero,
que todavía anda con una túnica con chala. Eso cree la gente, ese es el Jesús que ellos creen. Ellos no ven al Cristo. Tú y yo no sé si tú ves al Cristo de gloria. Aquel que fue ascendido y glorificado. Aquel que los discípulos querían tocar y le dijo, hey, no me toques porque todavía no he subido. ¿Por qué? Porque estaba revestido de gloria. Si lo tocaban tal vez morían. No me toques. No entendemos que el Cristo de gloria es aquel santo, poderoso, aquel que está sentado en lugares celestiales, aquel que habita dentro de ti, que ya no es el Jesús que la gente quería. Oh, yo quiero ir a Jesús porque me va a conceder el milagro. Yo quiero ir a donde Jesús porque me va a sanar a mi familiar. Ese es el Jesús que todos quieren. Al Jesús que hace milagros. Al Jesús que es bueno. A ese Jesús que la gente tan carnalmente, hasta nosotros mismos, lo queremos chantajear. Si tú no haces esto es porque no existes. Si tú haces eso, yo creo más en ti. La gente es así, ¿o no? Porque todavía sigue ese concepto que pueden hacer con Jesús lo que ellos quieren. Entonces, tan degradados somos que lo chantajeamos. Señor, yo estoy yendo a la iglesia, así que tienes que responderme. Señor, yo he sido fiel a ti, entonces tú tienes que concederme. ¿Crees que puedes hacer con Jesús lo que quieres? Porque esa es tu carne hablando, no es el Espíritu. Porque el Espíritu, cuando tú entiendes, dice, tú eres soberano y puedes hacer lo que tú quieres. Si tú permitiste esta enfermedad en mí, tú eres soberano. Nunca hubo una cláusula que dijera que si yo te servía, no me iba a enfermar. Que si yo te servía, mi familia iba a estar bien. Si yo te servía, todo me iba a resultar bien. Nunca hubo eso. Lo único que hubo, que Jesús le dijo a la multitud, aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y antes de eso, Él le dice, si tú no dejas padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, no puedes ser mi discípulo. Él no está diciendo, sepárate de todos y quédate sola. Está diciendo, si en tu corazón todavía está tu hijo, todavía está tu padre, todavía está tu esposo, y yo no soy el primer lugar, no puedes ser mi discípulo. Niégate a ti mismo. Y es más, dice, niégate a ti mismo. Niégate. Es que tengo sueño, niégate a ti mismo. Y haz lo que el Espíritu quiere. Por eso Pablo dice, pongo mi carne en servidumbre del Espíritu. Él entendió algo. Chicos, debemos entender que mi carne no quiere nada con el Señor. Entonces, cuando tenemos algún problema, como que ese problema tiene que solucionarse para ir donde Cristo. Ese es Barrabás. Le diste la decisión a Barrabás. Le diste la decisión a tu carne que te dijo. Barrabás fue tu consejero. Tu carne fue tu consejero. Dijo, no, tienes un problema. No vayas a la iglesia hasta resolver el problema. No vayas al discipulado hasta resolver el problema. No vayas a reunirte hasta resolver el problema, porque no es así. Tienes que estar bien para ir. No, pues, ese es el momento para ir a Cristo. Porque tu necesidad de tu espíritu, Cristo. Tener una palabra que te conforta. Porque es una decisión todos los días. Yo quiero que te vayas de acá entendiendo que todos los días Pilato está delante de ti diciéndote, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Me hago entender? Todos los días. Todos los días tú le das autoridad a tu carne o a tu espíritu. Pero no somos gobernados por la carne. Somos gobernados por el espíritu. Por donde mayor tenemos que ser. En ser sabios para tomar decisiones. En ser radicales para tomar decisiones. ¿Por qué le dijo, toma tu cruz? Porque todos los días vas a tener que crucificar tu carne. Porque tu carne te va a querer hablar y va a querer volver a ser esclavo de algo que no eres esclavo. Entonces Jesús te está diciendo, todos los días tienes que hacer morir las obras de la carne. Amén.
Di ahí conmigo, soy libre. Amén. Somos libres.